Génesis capítulo 7, verso 11 en adelante, dice la palabra del Señor: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, y Sem y Cam y Jefté, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domésticos según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como lo había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Algo que nos enseña aquí la Escritura. Hemos visto la salvación de este diferente ángulo, y quisiera terminar hoy precisamente hablando de este capítulo 7 sobre la salvación. Si usted puso atención ahí, notará que dice la Escritura que en el momento en que entraron Noé al arca, por orden de Dios precisamente, y luego entraron los animales, dice claramente las Escrituras que Dios le cerró la puerta. Amén. Entonces eso precisamente nos da a nosotros, ¿cómo decirle? El detalle importante con respecto a la salvación, de que es Dios el que determina la salvación del hombre. Yo sé que usted esto ya lo maneja, esto ya lo sé, pero tocar sus aspectos precisamente, por ejemplo, si comenzara a preguntar si depende de Dios o si depende del hombre, o si el hombre por sí solo puede accesar a Dios, y etcétera, y etcétera. Entonces ahí donde, por supuesto, provocaría un sinnúmero de opiniones diferentes. Pero ¿saben cuál es lo importante? La opinión no la suya ni la mía, al fin y al cabo. Lo importante es lo que dice la Biblia. Amén. De eso se trata precisamente. El conocimiento de Dios, el conocimiento de sus propósitos, de sus planes, viene precisamente a través de la Biblia. Nadie puede decir que tiene conocimiento de Dios haciendo a un lado la Biblia. Y si lo dice, es mentiroso. Es la Biblia la que establece las verdades de Dios. Por ende, hermanos, nosotros como cristianos tenemos precisamente una información de Dios, tal vez no decir completa, porque muchos jamás han encontrado cómo es el físico de Dios. Sin embargo, lo importante es lo que hay en la mente de Dios, lo que hay en el corazón de Dios para el hombre. Eso está revelado aquí, y es lo que nosotros necesitamos precisamente conocer. A veces conocemos una persona físicamente y nos equivocamos creyendo que porque ya hablamos, platicamos y la vimos, creemos que ya la conocemos, y eso no es así. Con el tiempo se puede llegar a conocer a la persona, pero no el 100%. A veces tenemos sorpresas grandes. Nosotros decimos, yo no podía esperar eso de fulano ni de sultano. Si yo lo conocía bien, no lo conocía bien. Ahí los pensamientos del hombre, las intenciones del hombre son profundos. Solo Dios las conoce. Entonces lo mismo es precisamente con Dios, que a Él lo que le interesó es que conociéramos lo que hay en su mente con respecto a su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a su vida, su salvación, su destino? Eso está escrito en la Biblia. Muchas veces lo hemos dicho, el libro de Apocalipsis revela un final desastroso para esta humanidad, pero un final glorioso para la iglesia. Si a alguien le debe dar miedo tal vez leer la Escritura o el Apocalipsis, no tienen que ser ustedes, porque lo que se revela ahí es precisamente un final glorioso,
una iglesia que es trasladada, una iglesia que viene con Cristo, una iglesia que reina con Cristo, una iglesia luego que pasa a la eternidad, donde dice la Escritura que no habrá necesidad del sol ni de la luna, ni habrá más derramamiento de sangre, de lágrimas causadas por el dolor, por la tristeza, por los golpes de la vida. Todo eso dice, ha pasado. He aquí, son hechas nuevas todas las cosas. Ese es nuestro final, escrito precisamente en la Escritura, dadas por Dios, reveladas por Dios. Entonces, volviendo aquí a la salvación, yo sé que todos estamos de acuerdo en que proviene de Dios, todos coincidimos con ello. Sin embargo, tal vez lo que no se coincide, hablando de las iglesias o los ministros muchas veces, es el acto o la acción de ella. ¿Cómo se recibe? Si el hombre por sí mismo puede salvarse. Porque a veces el hombre, cuando se le habla de Dios, dice: lo voy a pensar. No tiene nada que pensar. Cuando dice lo voy a pensar, como que si dependiera de él. Si fuese así, que dependiera del hombre, ninguno de nosotros estaríamos donde estamos, ni tuviésemos las promesas que tenemos ahora en Cristo Jesús. Porque el hombre no quiere nada de Dios. Es religioso por naturaleza, porque fue creado por Dios. Eso es muy diferente. Cada quien tiene su religión, cada quien está metido en una secta, cada quien cree lo que quiera. Pero el asunto aquí que no es de creer en lo que se quiera, sino que aquí se estableció que se necesitaba creer en aquel que Dios envió para la salvación de nuestras vidas, Jesucristo. Así está establecido. En ningún otro hay salvación. Ningún hombre puede accesar a Dios por otra persona o por otros caminos. Cuando el discípulo le dice: Señor, tú dices que te vamos a seguir, cuando no conocemos el camino. Señálanos el camino para ir al Padre. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay algo establecido por misericordia, porque todos nos habíamos extraviado en el pecado. Y ya lo estudiamos aquí precisamente, cuando la tierra se corrompió. Tuvo que ser juzgado el pecado, la maldad, y vino el diluvio. Sin embargo, la gracia de Dios se derramó, llamando precisamente a Noé. Y por Noé se salva la familia, sus hijos y su esposa. Hasta alcanzan la cobija para sus esposas, las esposas de los hijos. Eso lo acabamos de leer aquí. Increíble. Es por Jesucristo ahora que somos salvos. ¿Por quién otro podemos ser salvos? Yo me acuerdo de un rey que entró a la guerra. Y usted sabe que una de las tácticas del enemigo o de guerras, por decirlo así, era que rodeaban la ciudad y cortaban todo el paso del alimento, del agua. Si eran ríos que entraban o pozos, lo que hacían era secar o detener esos pozos, detenían las caravanas de alimentos, detenían la gente de que iba a ir a las cosechas, de tal manera que el pueblo comenzaba a tener gran hambre. Y era una de las maneras de vencer precisamente al enemigo. Lo que le quiero decir es que fue tanta el hambre que se despertó en el pueblo de Israel, que el rey, haciendo una revista de cómo estaba el país, pasa por un muro donde están dos mujeres que ya se habían comido un hijo. Se habían puesto de acuerdo. Cuando ya se iban a comer al otro, la mamá no quiso. Obvio, pudiera estarse muriendo de hambre, pero no va a permitir que su hijo, mucho menos ser comido. Entonces ahí donde pasa el rey, le dicen: sálvanos, oh rey. En ti está el poder, en ti está la fuerza, tú tienes los ejércitos. Tú tienes la potencia para salvarnos. Y el rey lo vuelve a ver y le dice: si Dios no nos salva, ¿qué puedo hacer yo si soy hombre? Que los reyes ahora, los gobernantes, se dieran cuenta que son hombres limitados, que son gusanos de la tierra, y que debieran de dar gloria a Dios y debieran de tener temor para conducir precisamente un pueblo, una nación. Por eso dice la Escritura que hay que orar por los gobernantes, más que criticarlos. Sobra quien los critica, pues nosotros hagamos la parte que es precisamente orar por ellos. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces aquí, hermanos, vamos a entrar a los detalles y entender pues que
La salvación depende no del hombre, sino de Dios. Como está escrito en el libro de los Romanos, dice ahí que no depende del que corre ni del que quiere. No depende de la voluntad humana. Si se te hace la oferta de salvación, no te pongas en una posición como que si depende de ti. Dios te hace la oferta, porque así está establecido que prediquemos la palabra. Pero realmente el que convence es el Espíritu Santo. Le voy a poner un ejemplo. Ustedes recuerdan de una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, dice ahí. Entonces Pablo y Silas estaban predicando la palabra y comenzó a escuchar la palabra esta mujer. Y dice claramente en la Escritura que el Señor, está hablando de Dios, está hablando del Espíritu Santo, que el Señor, dice, le abrió el entendimiento para que entendiese o creyese en la palabra de Dios. En otra parte, siempre en el libro de los Hechos, dice la Escritura que creyeron los que estaban determinados o estaban ordenados para vida eterna. Esto es lo que nos da la fuerza a nosotros y la confianza absoluta que somos salvos, porque creemos que no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, no tuviésemos la certeza que estamos salvos, porque no sabemos qué nos va a pasar el día de mañana. Somos hombres, el pecado nos afectó a todos. Una mirada, ya pecamos, ya caímos, las tentaciones son fuertes, y si depende de mí la salvación, estoy perdido. Jesucristo, dice la Escritura en el Antiguo Testamento, la esperanza de los pueblos. Entremos aquí a los detalles porque son bien importantes. Dice el verso 12 al 14. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jefté, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales, dice, domesticados según sus especies, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Entonces ahí vemos, hermanos, cómo para estas personas y para estos animales, precisamente el arca representó en ellos un refugio contra lo que venía, un refugio, al fin y al cabo, de salvación. Esto es parecido precisamente con lo que pasó con Pablo cuando él cayó preso y fue trasladado a Roma. Iban atravesando el mar cuando los agarró una tormenta y dice la Escritura que se extraviaron porque los envolvió una gran oscuridad, no se veía nada. Y el colmo fue de que llegó el momento donde el barco comenzó a ceder, se comenzó a romper por todos lados, y llegó el momento donde los soldados precisamente pues dieron la orden que todo el mundo saltara del agua y no se miraba nada. Pero de repente alguien mira ahí una isla llamada Malta, ¿se acuerdan? Y la orden fue que todos nadaran a la isla. Se imagina que se ponga uno ahí diciendo, yo no me quiero mojar, yo no me quiero empapar, la voy a pensar, tírense lo que quieran, yo no soy fanático. Si la barca se estaba haciendo pedazos, ya se había hecho pedazos, estaba chocando contra las rocas. Y lo único que representaba para ellos, la salvación de sus vidas, era precisamente la isla. ¿Se imagina usted el comandante romano diciendo, nadie salte primero, vamos a enviar un espía porque no se sabe qué nos espera allá en la isla de la Malta? ¿Qué les importaba? ¿Qué es lo que les esperaba? A ellos no les interesaba en ese momento si habían tribus enemigos, si habían gigantes, si habían peligros, no les importaba, porque en ese momento la urgencia era salvarse y después ver qué es lo que se encontraba allá. Y lo interesante es que cuando llegaron ahí, dice que supieron que el que gobernaba la isla, hasta dicen el nombre de ahí, pero eso fue, dice, estando ya a salvos, entonces dice, conocimos a un fulano de tal que es el que gobierna esa isla. Y estando ya a salvo comenzamos a conocer que tenía esto, que tenía aquello, y comenzaron a conocer. Esto es por aquellos que dicen primero quiero conocer en qué me estoy metiendo y después acepto, se equivoca. Su vida se está hundiendo, se está haciendo pedazo y no se ha dado cuenta. Urge que usted reciba la salvación que Jesucristo trajo hace 2000 años. ¿Comprende eso? El arca representó
un refugio para ellos. Dios dio la orden precisamente a Noé. Lo interesante ahí es que comenzaron a meterse los animales. Y los animales no tienen entendimiento, no tienen raciocinio, no tienen nada. Y nos dan el ejemplo que al presentir que venía algo desconocido para ellos y peligroso, comenzaron a desfilar. Venían algunos 6 ahí, disculpen, pero la orden fue que una pareja. Así que vayan a buscar refugio por otro lado. No dijeron nada de eso. Le voy a explicar esto. A Noé se le dio una comisión como a nosotros se nos dio una comisión. Amén. Bien. Noé la cumplió y la acabó. ¿Y se acuerdan cuando hablamos sobre eso precisamente? La comisión que se le dio a él, hermano, la orden, bien extraña. Y por eso a la gente lo tildaba de loco. Según Pedro en su carta, dice que la gente se burlaba de Noé, de ese viejo, el viejo Noé, porque estaba loco. Porque no solamente estaba construyendo algo extraño, donde él decía que se iban a meter miles ahí de especies, sino que también decía que iba a llover. Cuando hasta los días de Noé, ya lo explicamos también, no se conocía la lluvia. Un vapor subía y regaba, dice la tierra. Entonces lo que decía Noé era una locura. Como muchos, la predicación de la iglesia es locura. Y muchas veces muchos cristianos, cuando se desvían o cuando se distraen de las cosas de Dios, llegan a tener ese sentimiento fuerte, como que están haciendo el ridículo, como que esto no vale la pena. Hay tantas cosas buenas allá en el mundo y me la estoy perdiendo por venirme a encerrar o por estar predicando algo que yo no conozco y a saber si es cierto. Pablo decía: locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, sabiduría de Dios y salvación de Dios. Esa es la diferencia. Ahora, lo que le quería llegar era, hermanos, que muchas veces nosotros, cuando se nos da la orden de predicar la palabra, de realizar la obra de Dios, muchas veces nosotros cuestionamos el tipo de mecánica. Pero hermano, ¿cómo va a llegar la gente? Pero hermano, el bus, y no se alcanza el dinero. Y comenzamos a cuestionar un sinnúmero. Y como no se nos da la razón de nuestro cuestionamiento, lo más fácil es renunciar, lo más fácil no meterse en eso. Eso es una locura. Muchos cristianos han renunciado, se han echado atrás de servirle en la predicación, hermanos, a Dios. ¿Se imagina usted, Noé, hermanos? Bueno, Señor, un poco loco lo que me estás pidiendo. La familia me va a demandar cuando miren que estoy haciendo algo gigante, enorme, pero está bien, pues, está a mi alcance. Pero ¿qué estás diciendo? Que meta animales y que meta 2 de cada especie. ¿Y cómo Judas voy a agarrar esos animales? El terror de los hombres en estos tiempos, ¿quiénes eran? Los osos, los leones, los reptiles y los lagartos, o ¿cómo le llaman? Cocodrilos. Hasta se tenían por dioses esos animales, por el terror. Gente que era descuartizada. Ahí se hablan de profetas que fueron descuartizados por leones, que fueron descuartizados por osos. Tenemos un Sansón que una de las glorias era de que mataba a los leones, se enfrentaba a esas fieras. Y ahora me estás mandando a mí a meter animales. Si no me comen afuera, me comen adentro. Y 40 días encerrados con ellos, además del aroma. Pero ¿saben qué es lo que mostró Noé? Obediencia. Él entendió: bueno, yo hago lo que me manda el Señor. Lo que no entienda, que Él se encargue. Eso es lo que Dios pide del servidor de Dios, que haga lo que se le manda y deje las cosas a Dios. Porque al fin y al cabo, el que trae a la gente no son ustedes, es Dios. Sí. Yo a veces, usted vino por los grupos. ¿Cuál es grupo? ¿No conoce los grupos? No conozco los grupos. Pero hay grupo en su casa. Saber quién es su supervisor, no lo sé. ¿Y cómo Judas vino usted a la iglesia? ¿Cómo conoció la iglesia? Pues el Señor me trajo, dice. ¿Usted vino por los grupos familiares? Mentira. Dios lo está tocando. ¿Usted cree que Noé, hermano, no le pasó por los animales? ¿Y cómo voy a hacer mientras estaba clavando, poniendo las tablas y ya terminando? Lo más, tal vez para él, lo más tremendo fue comenzar a pensar cómo metía esos animales. Pero cuando acabó la obra, Dios se encargó de los demás. Haz y acaba lo que Dios te mandó a hacer. Lo demás, déjaselo a Dios.
Pero es que no alcanza, Dios va a proveer. Es que usted verá que dura la gente. ¿No se acuerda usted cómo era de duro? ¿No se acuerda cuando se le predicaba? Cómo mandaba a volar a la gente. Otros amenazaban a la gente. Otros se escondían en su religiosidad. ¿Ya se les olvidó eso? Pero el Espíritu Santo se encargó. Sí. Los jóvenes tal vez dirán, usted está engañado. Yo estoy aquí porque me gustó cierta hermana. Miren Saúl. ¿Cómo cree que se encontró con Dios Saúl? Precisamente buscando asnas. Es igual. Aquel no salió a buscar a Dios. Salió a buscar las asnas que se le habían perdido a su padre. Entonces, ustedes que andan buscando asnas, se pueden encontrar con Dios como ustedes también buscando a los asnos. O sea, estoy hablando en el sentido figurado, no estoy hablando de la persona. Pero estoy poniendo el ejemplo de Saúl, que salió a buscar. El papá le dijo, nos encuentran, ve tú, lleva a tu siervo, lleva comida, porque el largo camino te espera. Aquel hombre salió, pasó días y de repente le dijeron, mira, deja de estar buscando eso, hay un profeta, pregúntale a él, él conoce todas las cosas. Es decir que poco a poco llega el profeta y le dice al profeta, desde hace rato te estaba esperando. Y de las asnas que está buscando, olvídate de ellas, ya fueron encontradas. Todo fue un plan para que tú llegaras al día de hoy delante de mí, porque de aquí en adelante estarás delante de Dios, pues Él te ha ungido para que seas el rey. Ya las asnas ya fueron encontradas, sírvele a Dios. Los asnos ya fueron encontrados, sírvele a Dios. Hay muchos que están desesperados por los asnos y las asnas. No se desesperen, sírvanle a Dios. Amén. Bueno, el versículo 15. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios. ¿Y qué dice? Y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. ¿Quién cerró la puerta? ¿Por qué? Porque no permitió que la cerrara Noé. ¿Por qué? Se podía salir, no, hermano. Como que cerrar aquí los portones para que nadie salga. No, son grandes y es libre para irse. Se cerró porque los sentimientos a nosotros nos traicionan. Muchos le sirven a Dios por sentimiento y por eso se vienen abajo. Porque cuando reciben ofensas, a estos les gusta solo la gloria. A estos solo les gusta la corbata, a estos solo les gusta que los aplaudan, que los admiren, que los tomen en cuenta. Pero no les gusta pasar el oprobio. Solo una parte. Y no es asunto de gusto tampoco. Si recibes la gloria en Cristo Jesús, ¿por qué no recibir también el oprobio? Así dice la Escritura. Nos gustan las cosas fáciles y de gratis. Y por eso muchos se extravían cuando le sirven al Señor. Y prevarican, así es, pecan, justifican. Y se meten en otras casillas donde nadie los llamó. Y claro, la gran justificación, Dios me puso el sentir, dice. Es que Dios no te va a llamar a una rebelión. Yo no creo en eso. ¿Qué te mandaron a hacer tal cosa? No, yo te ordeno que hagas esto. Jamás Dios va a poner así las cosas. Nos mandan a someternos a las autoridades. Fueron establecidas por Dios. Y los que resisten a las autoridades, resisten a lo establecido por Dios. Por tanto, dice la Escritura, resisten a Dios. ¿Dice la Escritura eso, sí o no? Romanos capítulo 13. Entonces vemos aquí, hermanos, que a la hora que ya venía el diluvio y que ordenó que entraran todos, cuando ya terminan de entrar los animales, Dios mismo se encarga de cerrar las puertas. Si dependiera de Noé, pudiera salirse, como dijo el hermano, al ver que nada, lluvia, ¿cuál lluvia? Y ya pesta aquí adentro y nada, posiblemente. Pero hay otra razón, muchos corrieron al arca cuando comenzaron a sentir el agua que venía de arriba. Agua de arriba. Y el viejito loco aquel, agarrar la familia y llegar, pero cuando llegaron estaba cerrada el arca. El tiempo de Dios había llegado. Y tocaron, ábrenos. Y Noé allá
vecino, ¿a quién era? Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Abrime, me estoy mojando, no puedo abrirte. Extraño, esto se cerró y no sé ni cómo abrirlo. Jesucristo en el libro de Apocalipsis dice que cuando Él cierra la puerta, nadie la puede abrir. Y cuando Él abre las puertas, nadie las puede cerrar. Increíble. Y está establecido. Y se establece que la salvación depende de Dios. ¿Y por qué nos piden que creamos? Porque cuando nosotros confesamos, es decir, es un acto de fe lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros hacemos eso, Él nos da el don de creer. No es por obras, para que nadie se gloríe. La fe es un don de Dios. Y nos regala esa fe para que creamos en el Hijo de Dios. ¿Quiénes dice la gente que soy yo?, preguntó Jesús al discipulado. El discipulado dijo, bueno, la gente dice que eres un profeta, dicen que eres Elías o Ezequiel o alguno de los profetas. Otros dicen que un gran maestro que Dios ha levantado en Israel, magnífico. ¿Y ustedes qué dicen? Señor, nosotros hemos conocido y hemos creído que tú eres el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente Jesús le dijo esto: no se lo ha revelado ni carne ni sangre. Así que no sean conchudos, porque no ha venido de sus corazones, ni puede venir de vuestros corazones, ni de sus pensamientos. Esto viene del Padre, que revela en los corazones de los hombres precisamente la salvación. Debemos de estar claro eso para poder enseñar a lo que le estamos predicando. Porque la posición que toman los hombres es como que Dios los necesita a ellos. Él no necesita ni de los ángeles, ni de los arcángeles, ni de los querubines. A todos los creó por amor. Una vez a Israel se los dijo claramente, cuando Israel se rebelaba y ya no querían andar en los caminos de Dios, Dios les decía claramente: yo los elegí a ustedes, ustedes no me eligieron a mí. Y no los elegí porque ustedes eran la divina garza, la mamá de Tarzán, porque no llegan ni a la mamá de Chita. No los escogí por eso. Eran el peor pueblo, el pueblo más insignificante de la tierra. Eran ustedes. Ninguna virtud tenían para decir que movieron mi corazón. Los hombres aquí en la tierra eligen por algo que miran, por los sentidos. Miran una muchacha y dicen: qué bellísima esta muchacha, pero no conoce lo que hay en el corazón y en la mente de esa muchacha. Y debe ser horrible lo que hay adentro ahí. Nos equivocamos. Como dice el Señor, ustedes miran lo que hay afuera, yo miro lo que hay dentro del corazón del hombre. Él no se equivoca. La salvación depende de Dios. Una de las razones por las cuales debemos de servirle a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, es esto: que nos haya dado grande salvación. Estábamos extraviados como los demás están extraviados, pero fuimos encontrados por la gracia de Dios. Es como un juez que condena a medio mundo, pero inmediatamente Él puede quitarle la condena a alguien. Y puede ser que es culpable y le puede declarar inocente por alguna gracia que se da. ¿Han oído esas cosas que se dan a final de años? Una gracia que dan la asamblea, no sé quién, y salen las personas de las cárceles. Ahora, las personas que salen de las cárceles no porque se encontraron inocentes, se encontraron culpables, pero una gracia dictada por no sé quién, la ley del país, hace que un grupo de personas puedan salir libres y tengan la oportunidad de reivindicarse en la sociedad. Entonces Dios, de todos, por cuanto uno pecó, todos pecaron. Y por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando Dios miró en el tiempo de Noé la tierra, dice: todos se corrompieron, a una se hicieron inútiles. Los destruiré, dice, a todos. Entonces Él juzgó y condenó a esa humanidad, pero halló gracia Noé a los ojos, delante de los ojos de Él. Como nosotros hoy, a través de Jesús, encontramos esa gracia de Dios. Por los méritos de Cristo somos salvos nosotros ahora. Es increíble, hermanos, estas cosas, y son las que nos deben de dar, como dije al principio y finalizo, fuerza para seguir adelante. Y que en los momentos difíciles
No dudar de buscar el socorro, el auxilio en Dios. Refugiarnos en Él. En vez de decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me pasó esto? Y quejarnos, murmurarnos. Mejor ahí, buscar ese refugio y decirle, Señor, me pasó esto. Te necesito, ya no soporto esta situación. Ayúdame, rompe estas cadenas. Devuelve la paz a mi hogar. Haz esto, haz aquello, ayúdame. Buscar ese refugio en Él. Entonces Él tendrá, y tendrá misericordia precisamente de nosotros. Muchos hemos encontrado misericordia en Dios. Nos hemos encontrado en situaciones donde todo el mundo al mirarnos dijo, a este tipo sí se lo llevó Judas. Este ni Dios lo salva. A este sí lo llevó la trampa. ¿Usted cree que tengo oportunidad, hermano? Ay, hijo, sinceramente lo que te puedo decir es que no perdas el tiempo ahí. Busca qué hacer. Pregúntale a Dios. Y la respuesta va a ser diferente. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará la benevolencia de Dios. Y dice Él, tomaré tus pecados y tus rebeliones. Tomaré lo sucio de tu pecado, de tu maldad. Lo echaré en lo profundo del mar. Y jamás, aunque te lo recuerde el que tenga a la par y adelante y atrás, pero yo, dice el Señor, jamás me acordaré de ellos. Te lo va a recordar tu abuela también, pero Dios no. Dios no te lo va a recordar. Él olvida eso. Sabe perdonar. A veces nosotros buscamos el perdón de los demás. Y ese ha sido el fracaso de muchos, por eso muchos no se levantan. Hermano, ¿cree que tengo yo oportunidad? ¿Supo lo que me pasó? Ay, hijito, ¿qué oportunidad vas a tener si lo que hiciste fue grande? No tienes perdón de Dios. Y otro no dice nada, la mirada basta. ¿No se ha fijado cómo lo miran a uno? Hay ira, odio ahí. Con una mirada y ya lo están condenando. Pero alcen su rostro delante de Dios. Como la mujer adúltera, ¿se acuerdan? Fue encontrada en el acto. Hay testigos. Esta tipa no se salva de las pedradas. Y la ley manda que tales personas como esta mujer sean apedreadas. Sin embargo, ¿qué dices tú, Jesús? Tú que dices que eres celoso de la ley, que guardas la ley, que no estás en contra de la ley, etcétera, etcétera. Y que eres santo y que hablas de la santidad. ¿Qué dices tú de esta pecadora? Clase trampa, ¿verdad? Clase trampa. Yo no sé qué hubiéramos hecho si nos preguntan a nosotros. Claro, usted puede decir lo mismo que dice Jesús porque ella lo sabe. Pero en el momento, en el acto, si digo que la perdonen, me van a matar a mí estos tipos. Pues si la ley dice eso, mátenla, hermano. ¿Y yo qué voy a hacer? Así dice la ley, maten. Hay testigos, todos somos testigos aquí. Falsos, pero todos son. Pero Jesús, hermanos, enfrentó a sus enemigos y nos ayuda a nosotros a enfrentar a nuestros enemigos. Traza la raya, comienza a escribir. Insistieron, entonces él alzó sus ojos y dijo: si alguno se cree potencial santo y se cree la divina Garza, la mamá de Tarzán, y se creen moralmente capacitados para apedrear a esta mujer, hágalo. Se sintieron acusados. Miren, a ti te puede sobornar medio mundo, la conciencia no puede ser sobornada. Y les comenzó a acusar. Y, bueno, yo no estaba ahí, yo no sé, este fue el que me enredó, si yo comprando andaba, dijo uno. Y el otro dijo, no, si yo pasando, dijo, si esto no es conmigo, y todo el mundo se fue. Porque así es la gente, cuando son confrontadas, huyen. Como los demonios huyen en el nombre de Jesús. Jesús vuelve a alzar su rostro y no había nadie. Mujer, nadie te condenó. Y vuelve a ver la mujer también esperando las pedradas. Pues no hay nadie. Nadie me condenó, Señor. Ah, bueno, pues ni yo tampoco te condeno. Pero no peques más. Vete. Esa es la gracia de Dios. ¿Usted sabe perdonar a los demás? Debiera de hacerlo. Porque dentro de la salvación Dios nos ha dado esa capacidad de poder perdonar. Renuncia a esos prejuicios que tiene contra las demás personas. Y como dice Pablo, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. No piensen en los demás que es de mal nombre, porque eso no procede de Dios. Amén y amén. Vamos a orar.
y díganle: gracias, Señor. Grande realmente es tu misericordia. Qué bueno que mi salvación, Señor, no depende de ningún hombre. Me podrán juzgar, condenar, pero lo importante es tu justicia. Lo importante es tu misericordia. Lo importante es tu amor, Señor. Eso es lo importante. Y eso es lo que nos da fuerza. Eso es lo que hace levantarnos cada día y decir: gracias, Señor, porque eres mi Dios, mi pronto auxilio, mi socorro. En ti confiaré, Señor. Los que se sienten débiles, fortalezcanse en el Señor. Los que están enfermos, díganle: Señor, sáname, y sean sanados. Los que están pasando problemas, luchas, pídanle al Señor que el Señor les dé victoria, y el Señor les dará la victoria. Uno de los profetas dijo: sáname y seré sanado. Confiese sanidad, confiese victoria, confiese fortaleza en su vida. Y luego adoremos a Jesús al borde de su gran trono. Levante sus manos. Si no se la sabe, siga el cántico. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Vamos todos. No se amarren, levanten Tu sus reina manos. Libérense, hombre. sobre principados. Donde está el Espíritu, ahí hay libertad, dice la Escritura. Sentado a la diestra de Dios. Exáltate, Señor.